que nosotros logramos que siguiera adelante. Pero a finales de 1995 estaba claro que no podíamos continuar. Para entonces, el Polisario había adoptado una postura muy firme al negarse a participar en la identificación de 3 grandes grupos de población. La sociedad saharaui se divide en un total de 88 subgrupos tribales. Cada uno de ellos se compone de extensas familias, la mayoría de unos 100 miembros. Todos esos subgrupos, salvo 3, habían sido aceptados por Marruecos y el Polisario como vinculados por tradición al Sáhara Occidental. Comprendí que estábamos a punto de lograr un acuerdo con respecto a 85 de los 88 subgrupos. Pensé que aquello era importante, pero fue mucho después, al tener todas las cifras y el cómputo de todo el electorado, cuando me di cuenta de que aquellos 3 subgrupos que provocaban el desacuerdo sumaban un total de 60.000 personas. Para el monarca marroquí, aquellos 3 grandes subgrupos eran sumamente importantes porque creía que podía confiar en su tradicional lealtad. Lo esencial es dejar que las tribus hablen y que cada persona pueda elegir entre las 2 opciones. Marruecos está segura de que la respuesta será clara. Estas gentes están profundamente vinculadas a la unidad del reino. A finales de 1995 no estaba claro ni siquiera cuándo se produciría la respuesta. El proceso de identificación se había venido abajo. El plan de paz estaba hecho añicos y el tiempo parecía correr a favor de Marruecos. La radio del Polisario se escuchaba en los campamentos y al otro lado de la frontera, en el Sáhara Occidental. Durante los años transcurridos desde el alto el fuego, los saharauis la han utilizado para enviar mensajes cifrados. Pero si alguien era sorprendido escuchándola en el Ayun, como le ocurrió a Majoud Labedi, podía acabar aquí, en prisión, o tener un destino bastante peor. Me detuvieron por escuchar la radio. Me propinaron un tipo de tortura que llaman el avión y que consiste en unas barras de hierro que colocan así, ¿comprende? Y aquí no hay nada. Después te atan las manos así, ¿ve? Te atan los pies y después te pasan una barra de hierro por detrás de los hombros para poder colgarte. A continuación vienen 2 personas. Cada una de ellas toma un extremo de la barra y tú estás en medio. La colocan sobre otras barras. La ponen así, para que te quedes colgado. Crees que el estómago te va a reventar, que se te va a caer, ¿sabe? Después, una de las 2 personas toma un palo y otras 2 empiezan a golpearte en el estómago. Aquí, ¿comprende? Y siguen torturándote de esa forma. Uno te golpea en la espalda y otro en el estómago. Después de la paliza se ponen en pie encima de tu espalda y aprietan hasta que dejas de respirar. Pero tienes que seguir hablando, con los ojos vendados. Informes de repetidas violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental han confirmado las observaciones realizadas por Naciones Unidas. Y se teme por lo que pueda ocurrir en el futuro. Si el referéndum se lleva a término, muchos de estos votos serán decisivos. Para los refugiados eso significaría volver a la ocupación marroquí. No es un lugar al que quieran regresar. Tienen miedo y creen que no se les trataría como a personas que regresan de forma digna y honrosa. Y tienen puestos sus ojos en Naciones Unidas porque temen que eso pueda ocurrir. Sobre todo tienen la mirada puesta en el nuevo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que tomó posesión de su cargo en 1997. As a son of Africa and as a lifetime international civil servant, I pledge to you that I will do everything within my power to be worthy of your trust. Pero ¿lograría el éxito donde sus predecesores habían fracasado, es decir, en la resolución del problema del Sáhara Occidental? Cuando tomé posesión de mi cargo, pensé que no estaría mal tratar de cerrar la cuestión, y con esa intención me dirigí a James Baker para trabajar con él en el acercamiento de las partes implicadas en torno a una mesa de negociación. Secretary General has asked that I go to the region to assess the situation generally, and specifically to advise him with respect to whether or not the settlement plan can be implemented.
Quien haya estado en los campamentos se habrá emocionado ante la dimensión humana y las privaciones que esas gentes sufren. Por otra parte, mi trabajo no me permite dejarme llevar por la emoción ni la dimensión humana de cualquier problema concreto. Mi función es tratar de hacer que las dos partes se avengan a resolver los problemas que han evitado un avance de las dos posiciones hacia la resolución del conflicto en los ámbitos político y diplomático. El recibimiento que se ofreció a Baker durante su visita dejaba a las claras la esperanza que su presencia levantó en los campamentos. Formé parte del comité de bienvenida el día que llegó y me alegré al descubrir que era un hombre de acción. Ha sido capaz de trazar un plan satisfactorio para nosotros. La conclusión del señor Baker es muy clara. Tenemos dos partes que se amoldan al plan de paz, es decir, que lo aceptan, pero existen sin embargo ciertas diferencias. ¿Cómo resolverlas, pues? La única respuesta era la negociación. El primer objetivo de Baker era lograr que las dos partes se reunieran en su Instituto de Estudios Políticos de Houston, Texas. Aún así, no se hacía demasiadas ilusiones dadas las inevitables dificultades que se presentarían. Of course, it's a lot easier to agree to do certain things sometimes than it is to do them. So the proof of the pudding will be in the eating. Un análisis de sus diferencias logró que las dos partes expresaran sus puntos de vista con respecto a las interpretaciones del acuerdo. Creo que el resultado fue un acuerdo muy aceptable. Hicimos concesiones en todos los aspectos. Era una negociación y cada una de las partes tuvo que ceder. No hemos abandonado ninguno de los puntos fundamentales, ninguno. Pero hemos abierto los ojos del pueblo que, por supuesto, pedía la luna. Y le hemos dicho, un momento, aquí hay un gran problema de interpretación. El punto de discordia seguían siendo aquellos 60.000 ciudadanos a los que Marruecos necesitaba tan desesperadamente incluir en la lista de votantes. Pero había, sin embargo, bastantes opiniones en común para que la reunión de Houston decidiera reactivar el proceso de identificación. En diciembre de 1997, Driss Basri reabrió el centro de identificación de El Aaiún, en medio de manifestaciones de lealtad saharaui. Sin embargo, las limitaciones de Houston no tardaron en ponerse en evidencia. Las dos partes alcanzaron un acuerdo por el que el gobierno de Marruecos no patrocinaría directa o indirectamente ni ayudaría a los miembros de aquellas tribus a presentarse para su identificación. Y fue así que el Polisario creyó que no se produciría una avalancha de votantes. El rey exhortó a sus súbditos a acudir a los centros de identificación a inscribirse en las listas electorales. Fueron miles los que acudieron a la llamada. Los observadores del Frente Polisario se quejaron de que entre ellos, en contra del acuerdo de Houston, figuraban muchos miembros de las tribus en discordia. Algunos parecían haber sido entrenados para rellenar la solicitud de inscripción. La historia que presentan estos candidatos son casi 50.000. Todos tienen la misma historia, la misma historia exactamente. Todos habían nacido en el territorio. Esa es la misma historia, que se han enseñado en centros de instrucción que se encuentran en Marruecos. Esa es la teoría de nuestros adversarios, que decían que nosotros habíamos traído a esas personas en coche, en autobús, etc. Sabemos ahora que Minurso ha demostrado que esos rumores no tenían fundamento y que eran totalmente falsos. Gran número de ellos se apresuraron a verter cargos, en mi opinión, sin fundamento, sobre la actuación